Hola a todos. En este vídeo voy a explicar un poco por encima las características del programa de cálculo eléctrico de alta tensión de IMEDESA. Lo primero que nos aparece al abrir el programa son estas tres pestañas: cálculo de línea con replanteo, de línea sin replanteo y chequeo de apoyos. Todos nuestros cálculos los vamos a hacer aquí, en cálculo de línea con replanteo. Al pinchar se nos despliegan estas pestañas y vemos esta fase del cálculo. Aquí en fases, pues nos aparece lo mismo que a la derecha, y en datos tenemos toda la base de datos de MEDESA sobre los conductores, los heladores, las grapas, etc. Pinchamos, por ejemplo, en conductores y seleccionamos alguno. Al seleccionar le damos a modificar, de manera que podemos ver todas las características que tiene introducida MEDESA sobre ese conductor y podríamos incluso modificarla. Cerramos. Y la primera de nuestra fase sería los datos del proyecto. Número de estudio 1, porque es el primer tutorial. Aquí introduciríamos los datos del proyecto, que son más que nada para los papeleos administrativos y etc. Lo importante es aquí, en los datos de partida. Aquí es donde debemos introducir todas las características del proyecto que vayamos a realizar. Por ejemplo, ponemos 3 fases y, si os dais cuenta, al cambiar las fases, también lo hace en el tipo de armado. Para ver a qué corresponde el tipo de armado ese según el fabricante, tenemos que entrar en su hoja de datos o de características, que está aquí, el catálogo. Vemos que el tipo ese se corresponde a un tipo de armado 3 bolillos. Aquí el IMEDESA siempre nos pone por defecto una distancia mínima al suelo de 6 metros. Pero, como hemos estudiado en el Real Decreto 223/2008, hay zonas en las que será necesario poner 7 metros porque son zonas de características especiales como las explotaciones ganaderas. Así que, para quitarnos y ahorrarnos problemas, vamos a trabajar siempre con 7 metros. El vano de referencia lo dejamos tal y como está y nos da la opción de prescindir de la cuarta hipótesis, que si pinchamos aquí en la interrogación nos dice en qué situaciones podemos prescindir de esta cuarta hipótesis. Seleccionamos el conductor de fase, el cual está normalizado según las normas UNE y sigue el Real Decreto 223 del 2008. Ponemos un LA 110 y como podemos ver, al cambiar de conductor, también lo hace el tense máximo según la zona en la que esté. Zona A, B o C. IMEDESA siempre pone por defecto el 15% en el EDS, el Everyday Stress, que recordamos es el mínimo que tenemos, o sea, que tenemos que tener para no poner elementos antivibratorios. Esto viene en la ITC LAT 07 del Real Decreto. Aquí, en conductores de protección, nos da la opción de poner el hilo de guarda. Podemos escoger entre todos estos. Y también nos pone y nos precarga la base de datos de cada uno de ellos. En las condiciones de tendido podemos considerar una categoría especial de línea o la hipótesis de hielo más viento. La temperatura máxima del conductor no la vamos a cambiar. Y aquí en tipo de aislamiento y longitud de cadena, pues podemos elegir entre vídeo o polimérico. Si elegimos polimérico, también cambian los tipos de aisladores, los cuales debemos de elegirlos según la tensión de nuestra línea. En este caso, elegimos este mismo. Las cadenas de suspensiones y de amarre nos da la opción de ponerlas simples o dobles. Las vamos a dejar simples las dos. Y aquí, en la longitud de las cadenas, nos da una serie de recomendaciones de la longitud que ésta debe tener según la tensión de nuestra línea. En este caso, debe ser como mínimo de 1,2 metros. Bueno, pues esto podemos cambiarlo aumentando la altura de los herrajes y de la cadena de amarre. Como vemos ahora, sí cumpliría, porque es superior a 1,2 metros.
Aquí en las distancias mínimas de aislamiento eléctrico vemos que nos precarga esta por defecto. Las podemos encontrar en una tabla del Real Decreto, en la ITC-LAT 07. Nosotros no vamos a cambiar ninguna. Y por último, podemos considerar zona cepa, zona de especial protección avifauna. Consideramos y te da las espirales. Es muy importante que estos dos valores coincidan con la longitud de nuestra cadena. Aceptamos y tendríamos la opción de cambiar el tipo de cimentación, pero nosotros no lo vamos a hacer porque es un tutorial a modo de muestra. Aquí te dice que vamos a prescindir de la cuarta hipótesis, aceptamos y nos vamos al perfil del terreno. Aquí en el perfil del terreno tenemos la opción de importar un perfil desde AutoCAD, que es lo que voy a hacer en el segundo tutorial, o hacerlo a mano, cota cero. Vale, pues vamos introduciendo distancias. Una cota de 10 metros, por ejemplo. Otra distancia de 300. Es muy importante saber que podemos estar introduciendo las distancias desde el origen, es decir, estos 300 metros se sumarían desde aquí y nos llegarían hasta aquí, o parcialmente se sumarían los 300 metros desde el final del último tramo que hemos hecho. Yo lo hago así porque lo veo más intuitivo. Una distancia de 300 metros a una cota de 20, por ejemplo. Y vamos añadiendo longitudes de nuestro perfil. Otra de 100 a 100 metros. Vale. Terminamos el perfil. Bueno, no. Vamos a introducirle los cruzamientos. Una serie de cruzamientos los tenemos aquí. O los introducimos desde aquí. Insertamos. Y estos son todos los tipos de cruzamientos que podemos ponerle a nuestro perfil. Vamos a introducir un bosque. Nombre. Bosque. La distancia la elegimos aquí mismo, encima del perfil. Aquí una altura de arbolado de 2 metros. Insertamos otro, una carretera. La distancia la volvemos a elegir aquí. En la imagen nos indica qué significa cada cosa, por ejemplo la anchura y el ángulo. Y por último, pues vamos a poner un río. Perfecto. Ahora sí, terminamos el perfil y le damos a trazado de línea. Aquí en trazado de línea siempre nos iremos a la pestaña de replanteo a cálculo semiautomático. El vano mínimo dejaremos el que hemos elegido en el apartado 2.1. Y estos son los apoyos que nos pone el IMEDESA por defecto. Aunque él ponga estos apoyos, podemos ir cambiándolos nosotros, pinchando en el botón derecho sobre ellos. Podemos cambiar la altura, moverlos, borrarlos o, lo más importante, cambiar su función. Él nos ha puesto un apoyo de alineación suspensión, pero si quisiéramos podríamos cambiarlo. También podemos moverlo clicando sobre ellos y aumentando su altura o moviéndolo de un lado a otro. Nosotros vamos a dejarlo así, tal y como él nos lo ha calculado. Aunque mira, por ejemplo, aquí vemos que no va a cumplir, pero bueno, lo vamos a dejar así. Salimos del trazado y vamos a cálculo de línea. Cálculo automático. Y aquí nos pone todos los errores que hay en nuestro perfil. Así que nos dice que el apoyo 3 está ahorcado. Y que el apoyo 4 y 5 tienen una altura superior a la que deberían. Así que volvemos al trazado de la línea y cambiamos. Este apoyo está ahorcado.
y que el apoyo 4 y 5 tienen una altura superior a la recomendada. Pues nos vamos a esos apoyos y cambiamos su altura. Salimos del trazado y volvemos a hacer el cálculo automático. El apoyo 5 sigue teniendo una altura superior. Y lo que podemos hacer es cambiar su función a amarre. Aquí te dice que ya no existe incidencia del cálculo, por lo que todo está bien. Pues en esta primera pestaña vemos los resultados para cada uno de los apoyos, los armados que se han utilizado, el tipo de cruceta, etc. Y el presupuesto del proyecto. Aquí las características de la línea, del conductor y de los datos topográficos, las distancias de nuestro armado, la serie de esfuerzos para cada apoyo, las tensiones y las flechas para cada fase, los coeficientes de seguridad que ha utilizado MEDESA para cada una de las hipótesis y, obviamente, para la hipótesis, como hemos prescindido de ella, para la cuarta hipótesis, pues no ha calculado nada. Aquí ha calculado las flechas y las tensiones para cada temperatura, que como vemos está bien calculada porque a medida que la tensión va disminuyendo, la flecha va aumentando. Las cimentaciones nos dice que todas son monobloques y si quisiéramos podríamos optimizar. Le damos a optimizar y te dice que no se puede porque está optimizado al máximo. Este sería el tipo de cimentación que tenemos. Y por último, los cálculos eléctricos. Aquí te da todos los cálculos eléctricos que ha hecho para nuestra línea y de lo más importante es esto, el rendimiento de la línea. Esta línea tiene un rendimiento de 99,56%, el cual es un rendimiento muy, muy bueno. Quiere decir que la línea está bien hecha y bien calculada. Por último, nos iríamos a memorias e informes y aquí en selección de elementos para la memoria nos da la opción de poner grapas y herrajes o elementos de protección. Podemos elegir entre elementos de protección contra cortocircuitos, contra sobretensiones, que son las autoválvulas, los seccionadores unipolares o tripolares. Si le damos a alguno de ellos, podemos cambiar la tensión asignada, la corriente es la que es, y aquí los fusibles. Y por último aquí seleccionaríamos en cuál de los apoyos queremos que nos ponga esta protección. Podemos seleccionarlos todos o los que nosotros queramos. Como es solo un tutorial para que lo veáis, pues no vamos a elegir ninguno. Aceptamos y aquí en impresión de memorias e informes nos da la serie de informes que deberíamos introducir en nuestro proyecto. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que os sirva.